hombre despierta en un motel de California, convencido de que es sueco, sin hablar una palabra de inglés. Otro pasa 11 años sin saber ni su propio nombre, hasta que un análisis genético se lo devuelve. Y la escritora de misterio más leída de la historia protagonizó en la vida real un caso que ella misma jamás quiso explicar. Despertarse sin memoria no es solo una trama de película. Ha pasado de verdad, documentado por hospitales, por la policía y por la prensa de medio mundo. Estos son 7 casos reales de personas que aparecieron sin saber quiénes eran. Algunos se resolvieron en semanas, otros tardaron años, y al menos uno de ellos, todavía hoy, sigue sin una explicación oficial y cerrada. Vamos de menos a más impactante. Empezamos por el caso que, hace más de un siglo, dio origen al estudio científico de la amnesia. Número 7. Rhode Island, Estados Unidos, 1887. Ansel Bourne es un predicador itinerante, muy conocido en su comunidad por su fe profunda. El 17 de enero retira dinero de su banco en Providence y después desaparece sin dejar rastro. Durante 2 meses, nadie sabe nada de él. 2 meses después, en Norristown, Pensilvania, un tendero despierta confuso en su propia cama, sin entender dónde está. Llevaba semanas viviendo allí bajo el nombre de A.J. Brown, con una pequeña tienda de papelería y dulces. Sus vecinos lo describían como un hombre tranquilo y normal, que atendía el negocio cada día sin llamar la atención de nadie. Pero ese hombre no recuerda haber abierto esa tienda, ni haber viajado hasta allí, ni siquiera recuerda ser Brown. Para él, el último recuerdo es estar en Rhode Island. Entre medio, 2 meses enteros en blanco. El caso llega a oídos de William James, uno de los psicólogos más influyentes de su época. Bajo hipnosis, la personalidad de Brown reaparece y logra contar detalles de esos 2 meses. Despierto, como Bourne, jamás consigue recuperarlos. Este pasó a ser uno de los primeros casos documentados científicamente de fuga disociativa. Alguien que abandona su vida, adopta otra identidad y después no recuerda nada de ese periodo. James defendió que se trataba de una auténtica personalidad alternativa, separada de la de Bourne. La psiquiatría actual lo interpreta distinto. Probablemente fue una fuga disociativa, provocada por un estrés extremo, sin que existiera de verdad una segunda personalidad. Y queda una tercera duda, la de siempre. Si alguien podría haber fingido algo así en 1887, sin cámaras ni pruebas que lo desmintieran. Nunca lo sabremos con certeza cuál de las 2 versiones es la real, pero el caso de Ansel Bourne se sigue estudiando hoy, más de un siglo después. Número 6. Denver, Estados Unidos, 2006. Un hombre aparece deambulando confundido por la ciudad, sin cartera, sin documentos, con solo una mochila al hombro. Lo llevan a un hospital y allí se da cuenta de algo aterrador. No sabe cómo se llama, ni reconoce su propia cara en el espejo. No tiene ni idea de cómo ha terminado en Denver. Los médicos no encuentran ningún tumor, ninguna lesión, nada que explique físicamente la pérdida de memoria. Su caso salta a los medios nacionales. Varias cadenas de televisión emiten su fotografía pidiendo ayuda para identificarlo. A cientos de kilómetros, en el estado de Washington, una mujer ve esa noticia en un programa de la mañana. Se llama Penny Hansen y reconoce con el corazón en la garganta a su prometido. El hombre sin nombre es Jeff Ingram. Llevaban semanas sin saber absolutamente nada de él. Ella vuela hasta Denver para reunirse con él, pero el reencuentro no es el que esperaba. Ingram no la reconoce y ve a una desconocida contándole que es la mujer con la que iba a casarse. Le diagnostican fuga disociativa, la misma condición que sufrió Ansel Bourne más de 100 años antes que él. Los médicos apuntan a un episodio de estrés extremo como desencadenante, aunque nunca llegaron a identificar cuál con exactitud. Otra hipótesis, más sencilla, es que arrastrara un cuadro de depresión severa que su entorno no había llegado a detectar. Y queda una tercera lectura, la que más inquieta a los especialistas. Incluso años después de recuperar su identidad, ciertos recuerdos de su vida anterior seguían sin aparecer. Número 5.
Palm Springs, California, 2013. Un hombre es encontrado inconsciente en la habitación de un motel, sin que nadie sepa explicar por qué. Los servicios de emergencia lo trasladan al hospital y logran salvarle la vida a tiempo. Pero cuando despierta, ocurre algo que desconcierta a todo el personal médico. El hombre no habla ni una palabra de inglés, solo se comunica en sueco. Asegura llamarse Johan Ek y pide, insistente, que avisen a la embajada de Suecia. El problema es que su cuerpo cuenta otra historia muy distinta. Tiene tatuajes de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Documentos y objetos en su habitación apuntan también a un pasado norteamericano, no escandinavo. Aún así, él se niega a aceptarlo. La embajada que pide que avisen no tiene ningún registro suyo. Nadie, de entrada, puede confirmar ni desmentir quién dice ser. Durante semanas, solo responde en sueco, sin excepción. Y lo más desconcertante no es que nadie sepa quién es que él mismo lleva la respuesta encima. En su cartera hay pasaporte, carné de California y tarjeta de veterano, todos a nombre de Michael Thomas Boatwright. El hombre simplemente se niega a reconocerse en esos papeles. Finalmente confirman quién es en realidad. Michael Boatwright, veterano de la Marina, nacido en Florida. Años atrás había vivido una temporada en Suecia, ya alejado de su familia en Estados Unidos. Sus 2 exmujeres y sus hijos llevaban tiempo sin saber nada de él. Los médicos ni siquiera se pusieron de acuerdo entre ellos. Unos hablaron de amnesia global transitoria, un cuadro neurológico poco frecuente. Otros de una fuga disociativa ligada al propio intento de suicidio. Una hipótesis apunta a que su mente construyó la identidad de Johan Ek a partir de recuerdos reales de su etapa sueca. Otra, más dura, sugiere que fue casi un refugio mental, convertirse en otra persona para escapar de una vida que ya no podía soportar. Algunos periodistas plantearon incluso que pudiera tratarse de una identidad inventada a propósito, para evitar ser reconocido, aunque nunca apareció ninguna prueba de que actuara con ese cálculo. Boatwright recuperó parte de su memoria, viajó a Suecia y se instaló allí como profesor de tenis, cerca de la mujer con la que había estado en los años 80. Pero esta historia no tiene un final feliz. Poco más de un año después de aparecer como Johan Ek, lo encontraron muerto en su casa de Uddevalla. La policía no halló indicios de delito. Nunca llegó a explicar del todo por qué su mente había elegido, precisamente, ser sueco. Número 4. Isla de Sheppey, Inglaterra, 2005. Una pareja encuentra a un hombre empapado, caminando solo por la playa en plena noche, vestido con traje y corbata. No lleva documentación. No dice ni una sola palabra. Solo parece profundamente asustado. Lo ingresan en un hospital psiquiátrico y allí, durante días, se niega o es incapaz de hablar. Le dan papel y lápiz para que se comunique. Dibuja una y otra vez el mismo objeto, un piano de cola. Cuando por fin lo llevan hasta uno de verdad, ocurre algo que nadie esperaba. El hombre se sienta y toca durante horas. Al personal del hospital le parece un nivel casi profesional, una habilidad que, como se verá después, acabará siendo una de las partes más discutidas de todo el caso. La prensa lo bautiza como el hombre del piano, y su historia da la vuelta al mundo entero en cuestión de días. Durante meses, periodistas y curiosos especulan sobre quién puede ser ese misterioso pianista mudo. Algunos llegan a pensar que es un músico clásico huyendo de algo o de alguien en su país de origen. 4 meses después, ocurre lo que nadie esperaba. No es alguien de fuera quien lo reconoce, es él quien decide hablar. Una enfermera le pregunta, una vez más, si va a hablar con ella ese día. Y por primera vez, contesta que sí. Es un joven alemán llamado Andreas Grassl, de Baviera, que había abandonado su país en plena crisis personal. Ya recuperado el habla, contó que atravesaba un momento muy duro, que nunca llegó a detallar del todo en público. Los médicos que lo trataron hablaron de una crisis psicológica real, no de una actuación consciente y calculada. Buena parte de la prensa, sin embargo, prefirió quedarse con la versión más vendible, que todo había sido un montaje
para llamar la atención. Una tercera lectura, más comedida, es que el mutismo fuera genuino al principio y que solo después, ya recuperado, decidiera no explicar más de lo necesario. Lo que nadie discute es que durante meses, un hombre en silencio absoluto logró comunicarse con el mundo entero a través de un piano, sin que nunca llegara a presentarse ningún cargo en su contra. Número 3. Richmond Hill, Georgia, 2004. Unos empleados de un restaurante encuentran a un hombre desnudo e inconsciente junto a un contenedor de basura. Ha sido brutalmente golpeado. Tiene marcas de un objeto contundente en el cráneo. Y en el hospital descubren algo más. Tiene cataratas en los 2 ojos, tan avanzadas que apenas puede ver. Tardarán 9 meses y una recaudación benéfica en operarle y devolverle la vista. Cuando despierta en el hospital, no recuerda su nombre, ni su edad exacta, ni un solo dato de su vida anterior. Él mismo consigue recordar algo, aunque sea poco. Dice llamarse Benjamin, con esa grafía tan poco habitual. El apellido no lo recuerda, así que elige uno él mismo, a partir de sus iniciales provisionales, Kyle. Durante años, Kyle colabora con investigadores, aparece en televisión y pide ayuda pública para averiguar quién es en realidad. Pasa 1, 2, 5 años, y su identidad sigue siendo un misterio absoluto, incluso para él mismo. Prueba distintas pistas, distintos nombres posibles, distintos parecidos. Ninguno termina de encajar del todo. Con el paso de los años, su caso llega a manos de Cissy Moore, una genealogista genética que lidera un equipo de voluntarios especializados en rastrear familias biológicas a través de bases de datos de ADN. La respuesta no llega por un testigo ni por una foto antigua, sino por la ciencia, un análisis genético. Comparando su ADN con bases de datos de genealogía, los investigadores logran localizar a familiares lejanos suyos. 11 años después de aparecer junto a aquel contenedor, por fin se confirma su verdadero nombre. La explicación médica más aceptada es que la brutal paliza le provocó un daño cerebral que borró su memoria autobiográfica. Pero hay otra hipótesis que ronda el caso desde el principio, que ya llevaba tiempo alejado de su familia por decisión propia, mucho antes de la agresión. Y una tercera, la más incómoda. Una vez identificado, Kyle mostró poco interés en reconstruir esa relación familiar perdida, como si alguna parte de él hubiera preferido seguir siendo simplemente Benjamin Kyle. Número 2. Nueva York, Estados Unidos, agosto de 2008. Hannah Upp es profesora, tiene 23 años y una mañana sale a correr por Manhattan como cualquier otro día. No vuelve, ni esa tarde, ni esa noche, ni los días siguientes. Su familia y sus amigos organizan búsquedas por toda la ciudad y reparten carteles con su foto por cada esquina. Pasan los días, pasa una semana, pasan 2, y de Hannah Upp no aparece ni un solo rastro. 3 semanas después de su desaparición, el capitán de un ferry ve algo moviéndose en el agua, cerca de la bahía. Es ella. Todavía lleva la misma ropa de deporte con la que salió a correr 3 semanas antes. Está deshidratada, quemada por el sol, al borde de la muerte, pero está viva. Cuando por fin puede hablar, dice algo que deja mudos a los investigadores. No recuerda absolutamente nada de esas 3 semanas. Ni dónde durmió, ni qué comió, ni cómo terminó flotando en mitad de la bahía de Nueva York. Los médicos también hablan aquí de fuga disociativa, probablemente ligada a un cuadro de depresión que arrastraba desde antes. Y hay un dato que hace este caso todavía más inquietante. No fue la única vez que le ocurrió. Hannah Upp volvió a desaparecer en 2013, en el estado de Maryland, y la hallaron con vida días después, igual de confundida y sin poder explicar dónde había estado. Otra hipótesis, más delicada, apunta a que hubiera un intento de hacerse daño detrás de esa primera desaparición. Pero su propio testimonio y el hecho de sobrevivir semana tras semana en el agua hace difícil sostener esa versión. Pero en septiembre de 2017,
desapareció por tercera vez, cerca de una playa de San Tomás, en las Islas Vírgenes, poco después de que un huracán arrasara la isla. Esta vez no hubo ningún ferry, ningún milagro. Nadie ha vuelto a encontrar a Hannah Hope desde entonces. Y llegamos al número 1. Harrogate, Inglaterra, diciembre de 1926. La protagonista de este caso no es una desconocida, es Agatha Christie, la escritora de misterio más vendida de la historia. Christie atraviesa un año durísimo. Acaba de perder a su madre y su marido, Archie, le ha pedido el divorcio para irse con otra mujer. La noche del 3 de diciembre sale de casa en coche y desaparece sin dejar ninguna explicación. A la mañana siguiente encuentran su automóvil abandonado cerca de un barranco, con su carnet de conducir dentro. Pero de ella ni rastro. Se organiza una de las mayores búsquedas de la época. Más de 1000 policías, voluntarios, perros rastreadores e incluso aviones sobrevolando la zona. La prensa no tarda en señalar a un sospechoso, su propio marido, Archie. Otros escritores de novela negra, como Dorothy Sayers, se suman a intentar resolver el misterio ellos mismos. Durante 11 días, el país entero habla de un solo tema: ¿dónde está Agatha Christie? Y entonces la encuentran. Registrada en un hotel balneario de Harrogate, tranquila, socializando con otros huéspedes. Pero lo había hecho bajo un nombre falso: Teresa Neal, el mismo apellido que la amante de su marido. Ese detalle por sí solo es el que ha mantenido este caso abierto durante casi 100 años. Los médicos de la época hablaron de amnesia genuina, causada por el enorme shock emocional de esos meses. Christie jamás dio explicaciones públicas, ni una entrevista, ni una palabra sobre esos 11 días, ni siquiera en su propia autobiografía. Irónicamente, la mujer que inventó decenas de coartadas perfectas para sus novelas nunca ofreció una explicación convincente sobre la suya propia. La primera teoría, la oficial en su momento, es la de una fuga disociativa real, disparada por el duelo y por la traición de su marido. La segunda es mucho más calculadora, que fue un acto consciente para avergonzar públicamente a Archie, dejando que pareciera sospechoso de haberle hecho algo. Y la tercera, la más oscura, apunta a un intento de desaparecer de verdad, incluso de quitarse la vida, que después no llegó a completarse. Algunos biógrafos, ya en años recientes, defienden una idea intermedia: que Christie sabía en el fondo dónde estaba y qué hacía, aunque su mente hubiera bloqueado parte de esos días como mecanismo de defensa. El propio nombre falso, el de la amante de su marido, hace muy difícil creer que todo fuera solo una confusión mental sin ninguna intención detrás. Pero tampoco existe una sola prueba sólida de que fuera puro teatro. La reina del misterio protagonizó, en la vida real, el único caso que ni ella misma quiso resolver jamás. 7 personas, 7 vidas borradas de golpe, durante días, meses o años enteros. Algunas recuperaron su memoria por completo, otras solo una parte, y al menos una nunca contó lo que de verdad pasó. La ciencia tiene un nombre para esto: fuga disociativa. Pero un nombre no siempre significa una explicación completa, porque ¿qué es exactamente lo que hace que una mente decida, de golpe, dejar de ser quien era? ¿Y tú? ¿Qué crees que harías si un día te despertaras sin saber tu propio nombre? ¿Qué crees que pasó de verdad? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado, suscríbete a Crónicas del Misterio para no perderte ninguna historia y deja tu me gusta. Nos vemos en el próximo misterio.